Segunda parte. Una advertencia contra los malos ejemplos. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Muy bien, no solo hay que seguir los buenos ejemplos, hay que evitar los malos. Siempre lo he dicho y por eso seguramente me lo habéis escuchado muchas veces. Yo no he tenido mejores ejemplos que aquellos que me han dado los que sabía que no estaban haciendo las cosas bien. Claro que para eso primero hay que tener los ejemplos correctos, como nos los muestra Pablo. Pero la Biblia no deja de poner los ejemplos equivocados para que sepamos lo que no está bien. En su revelación, Dios nunca nos oculta la equivocación, no ya de los demás, sino incluso y sobre todo de las que son la equivocación de sus hijos. ¿Por qué? Bueno, pues como advertencia, para que veamos lo que no debemos hacer. Todos lo sabemos, ¿verdad? Especialmente en la historia del pueblo de Israel, pero también en cada libro de la Biblia podemos encontrar a personas como Adán, Caín, los que vivían en Sodoma y Gomorra, el rey Saúl, al rey David y sus pecados, Absalón. No sé, tanta y tanta gente de los que Dios no nos escondió sus malos ejemplos y que nos sirven de advertencias para no caer en sus mismos errores. También en nuestra propia historia personal, ¿verdad? Todos reconocemos muchos errores. La nuestra y de los más cercanos a nosotros, en los que encontramos a veces tantas cosas equivocadas que nos sirven de recordatorio de que Dios no quiere que vivamos apartados de la santidad, porque además eso nos traerá muchas consecuencias para el resto de nuestra vida. Bien, una vez dicho esto, quiero profundizar en algunas palabras que veis ahí que están subrayadas. Y la primera es muchos. Esta palabra cuando la leemos parece que no tiene mucha trascendencia, ¿verdad? Pero resulta que sí la tiene. Parece que los libertinos que estaban en la iglesia contaminando con su ejemplo al resto no eran pocos. De hecho, Pablo nos dice que eran muchos. Así que da la sensación de que esta gente había sido muy eficiente para llevar el error a muchos en la iglesia. Y esto nos enseña otra cosa. ¿Cuál es? Que el hecho de que haya muchos que hagan algo o piensen algo no significa que estén en lo cierto. Jesús nos dice que los suyos somos pocos. En Lucas 12:32 nos llama manada pequeña. Otra frase que he subrayado es muchas veces. Muchas veces lo que nos indica es que Pablo les había avisado de este peligro en muchas ocasiones. Y parece que no le han hecho mucho caso porque seguían por allí muchos de esos a los que llama enemigos de la cruz de Cristo. Así de grave era el problema. Parece que no había manera de que los consejos de Pablo calaran en la congregación para que éstos echaran de su lado a esos vividores que se aprovechaban de la gracia de Dios para hacer de su vida lo que les daba la gana. Llorando. Era tan grave este problema que Pablo lo escribe llorando. Nunca en ninguna carta vemos a Pablo llorando, sino aquí. No quiere decir que no llorara en otras ocasiones, evidentemente, pero no hay reflejado este sentir. Y llora porque les había estado avisando muchas veces de este problema y aún así continuaban siendo muchos los que vivían avergonzando la cruz de Cristo. Así que con estas lágrimas en su rostro les dice que le imiten a él y a los que son como él, que no sigan a esos vividores porque son enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo es esencial. Es esencial en la vida práctica de los creyentes. La cruz de Cristo es la piedra clave de la bóveda que sustenta todo el edificio. ¿Sabéis lo que es la piedra clave? Esa que sustenta y se pone en último lugar en una bóveda y sustenta toda la bóveda, o en un arco.
Esa es la piedra clave. Sin la cruz de Cristo y su resurrección no hay salvación por mucho que el hombre haga. Por eso la cruz de Cristo es la clave en nuestra vida. Cuando escuches el sermón de un predicador, siempre te has de hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dice o qué se calla de la cruz de Cristo? ¿Proclama de alguna manera, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? ¿O pasa de largo del sacrificio del Señor como eje central del perdón de nuestros pecados? Porque ahí está la clave de bóveda, la clave sobre la cual se sustenta toda nuestra vida. Esa es la prueba. Si alguien deja de poner deliberadamente esa piedra que hace que se sustente todo el edificio de la salvación, malo. Y es ahí cuando debes empezar a sospechar que estás ante un enemigo de la cruz de Cristo. Y es que seguramente es lo que hacían estos libertinos, no entender o pasar de la cruz que les había perdonado los pecados, porque no querían crucificar la carne, porque no querían abandonar el sistema de valores del mundo que se supone que habían abandonado, porque no querían morir a sí mismos y abandonar su vida inmoral. Y además, atacaban la cruz de Cristo porque se enfrentaban a la enseñanza del apóstol Pablo, que ya muchas veces les había dicho que Cristo murió en la cruz, no solo para perdonar nuestros pecados y seguir viviendo como nos da la gana, sino que también murió en la cruz y resucitó para darnos poder, y con ese poder librarnos de las pasiones a las que la carne nos arrastra y que a Dios tanto le desagrada. Así que Pablo los llama enemigos de la cruz porque con su vida demostraban que estaban en contra del mensaje que transmite la cruz de nuestro Señor y porque atacaban la enseñanza del apóstol Pablo a los filipenses sobre este mensaje que proyecta la cruz. Así que hasta aquí hemos visto que debemos seguir los buenos consejos y huir de los malos ejemplos. Primero, que debemos seguir los buenos consejos que nos han dado aquellos santos que tienen sus vidas transformadas, porque su conducta proclama firmemente su fe. Porque su conducta proclama firmemente su fe, lo que demuestra que no afrentan a la cruz de Cristo y que debemos huir de los malos ejemplos que nos dan las vidas de los libertinos, que son muchos, pero que debemos de huir de ellos porque su conducta nos grita que son enemigos de la cruz de Cristo.